Cristian Méndez, Universidad Fermín Toro, asignatura de Derecho Procesal Laboral. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que está referido en la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela, en el tema de sindicatos. Es importante mencionar que a través de esta nueva Ley del Trabajo se establece en su título séptimo todo lo concerniente al tema de sindicatos, huelgas, modos de participación, formas de constitución de sindicatos, tal y como en la ley anterior se establecía, pero en esta ocasión se amplían los criterios y se establecen muchos parámetros para poder determinar los tipos de sindicatos que puedan existir en Venezuela. Para poder hablar sobre los artículos que hablan sobre el sindicato, tenemos que tener presente que no hay un concepto establecido en esta ley sobre el sindicato. Sin embargo, podemos decir que un sindicato es la unión de dos o más personas, en este caso 20, que es lo mínimo que nos exige la ley, para que trabajadores y trabajadoras de una organización o una empresa basados en intereses comunes se constituyan en un sindicato. Obviamente para esto va a tener que haber una serie de pasos que ya los vamos a explicar, pero en líneas generales tenemos que entender que esta es la forma como se podría denominar un sindicato. La Ley Orgánica del Trabajo vigente habla de lo que es la libertad sindical. ¿Qué es una libertad sindical para nosotros? No es más que el simple hecho de poder participar activamente en un sindicato, en una organización sindical, sin mayor presión de lo que sea mi interés como persona de pertenecer a dicha organización. Es decir, yo no debo recibir ninguna coerción de parte ni del patrono ni de mis compañeros trabajadores para pertenecer a una organización sindical como tal. Simplemente basta mi interés de pertenecer a ella. Cuando hablamos de sindicatos dentro de una organización, tenemos que tener presente de que no todos los trabajadores deben pertenecer al sindicato. Es decir, puede haber la voluntad de algunos o todos, pero no precisamente es obligatorio. Sin embargo, las contrataciones colectivas a las que logre alcanzar el sindicato con el patrono van a ser beneficios colectivos del 100% de los trabajadores. ¿Okay? ¿Cómo constituimos los sindicatos? Ya dijimos que es necesario la intención o la voluntad de un grupo mínimo de personas, en este caso 20, cuando son los sindicatos más sencillos, que son los de los trabajadores. Pueden haber sindicatos más especializados a niveles profesionales que van a requerir de mínimo de 40 personas, pero bueno, considerando el mínimo común para constituir serían 20 y deben de haber una serie de pasos o prerequisitos que establece la Ley del Trabajo vigente para poder un patrono reconocer un sindicato. Es decir, tenemos primeramente que estar la voluntad, tiene que haber una asamblea donde se genere el acta de constitución de dicho sindicato, tiene que haber un estatuto que va a ser el marco legal de acción de dicho sindicato y establecerá todos los parámetros necesarios para poder funcionar. Es decir, desde lo que sería la junta directiva, la forma de participación, la ubicación del sindicato, cuánto va a ser el aporte de las personas, los lapsos para las elecciones, los lapsos para sanciones inclusive, los periodos para las discusiones de convenciones colectivas, entre otros aspectos. Es decir, sin un estatuto que esté formalmente reconocido no va a tener validez este sindicato. Por otra parte, una vez que ha sido constituido un sindicato en una organización, el patrono tiene que darle plena participación a estas personas y no puede haber ningún sesgo ni ninguna discrecionalidad hacia las personas que pertenezcan a uno dentro del sindicato. Eso está penalizado en la ley y el patrono puede incurrir en penalidades por una acción como esa. De igual modo, tenemos que tener presente que en esta nueva Ley del Trabajo se habla del Registro Nacional de los Sindicatos, que es una organización que está auspiciada por la misma Ley del Trabajo, en la cual deberían estar inscritas toda la data de sindicatos a nivel nacional. De esta manera puede haber un control de todos los sindicatos y las convenciones colectivas que se llevan a cabo a nivel nacional. Otro de los aspectos que tenemos que establecer de importancia de la constitución de los sindicatos es el derecho a huelga, que es uno de los principios más importantes que tiene la democracia participativa en Venezuela, en otros países donde se destaca el hecho de la existencia de los sindicatos y que los patronos tienen que permitir los derechos a huelga entre sus trabajadores cuando estos no se sienten satisfechos por su bienestar social dentro de la organización. Eso es lo que conlleva las discusiones de contrataciones colectivas, que estas pueden durar entre 1 año a 3 años. En realidad entre 2 a 3 años son los lapsos pertinentes que se puedan tener, pero las discusiones entre las partes a veces suelen tomar un tiempo prolongado, buscando siempre la igualdad o la mejora para los trabajadores, pero
el patrono también tiene derecho a discutir para poder lograr una equidad en sus negociaciones. Un último aspecto antes de finalizar es el hecho de que existen organizaciones o grandes empresas donde podemos tener más de 2 sindicatos o más de un sindicato, pero el patrono logrará negociar una contratación colectiva con el sindicato de mayor impacto o el que a lo mejor pueda tener mayor participación de afiliados al sindicato, o que definitivamente es el que tiene la mayor capacidad para negociar y el que logre dar un alcance. No precisamente va a tener que negociar con todos, pero necesitaría negociar con alguno de ellos y al final el beneficio va a ser colectivo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.